Gracias. No hay por qué. Ahora sí, vamos de nuevo a compartir. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, me voy a la parte de clases y vamos a hablar de nuevo de lo que era la actividad de Marie Curie, que yo les había puesto que tenían tiempo hasta el 31/5, pero como muy pocos entregaron la actividad, extendí hasta el 18/6, así que todavía tienen casi 20 días para hacer la actividad los que no entregaron. Y era, a ver si la ven, ustedes me dicen ahora cuando la abro. Dos segundos, ahí está. ¿Se ve el Word, el archivo Word? Sí, sí. Bien. Bueno, aquí en principio, digamos, hay un resumen, digamos, de lo que fue la actividad de Marie Curie, que era lo que habíamos hablado en la clase anterior. Yo les pedía 6 cositas. Primero, indagar acerca de la vida de Mary, cosas en general, dónde nació, cómo fue su crianza, cómo fueron sus estudios, lo que ustedes quieran poner acerca de la vida de ella. Después su vida en París, porque ahí comenzó el tema de su investigación, digamos, ahí conoce a su esposo y se pone a investigar, digamos, consiguen un laboratorio, luego lo pueden ampliar. Después acerca de los premios Nobel que ella obtuvo. Después de la número 4, habla del radio y del polonio. Les pregunto características, técnicas de tratamiento para limpieza, si es que encuentran, si es que existen, si es posible eliminarlos. Radio y polonio fueron los elementos que ella descubrió junto con su marido. Y bueno, y en definitiva, con esas respuestas se les pide que hagan un informe, como armar un informe con toda esa información. Y por último, que registren toda la bibliografía que ustedes visitaron. Nada más, puede ser una carilla, media carilla, no hay ningún problema. Eso es lo que ustedes me tienen que devolver. Hasta ahora solo 2 compañeros respondieron el informe. Así que, bueno, sigo esperando. Y después también está abierta una actividad que se llama diagnóstico, que les voy a pedir también que ingresen. Aquí está el link. El diagnóstico es para yo saber qué entienden ustedes, qué noción tienen de los residuos peligrosos. Es súper sencillo, son unas preguntas re fáciles y que me tienen que contestar con sus palabras. Aquí me ponen sus datos, nombre, apellido, correo, número de celular. Eso es también para que a mí me quede la información personal de cada uno. Y después les pido que respondan con sus palabras. No hace falta que miren en internet ni nada. Con sus palabras, ¿qué creen que son los residuos en general? ¿Cómo definirían ustedes, pero con sus palabras, a los residuos? Después, ¿qué creen que son los residuos peligrosos? Después les pido que me digan 3 ejemplos de residuos peligrosos. Así nomás, en el aire les tiro, qué sé yo, combustible derramado sería un ejemplo de residuo peligroso. Después, ¿reconoce algún o algunos residuos peligrosos que se relacionen a diario, ya sea en su hogar, en su lugar de trabajo, u otros? Es decir, si ustedes a diario, por ejemplo, trabajan en una oficina, ¿se dan cuenta que están trabajando, digamos, con algún tipo de residuo peligroso? ¿Sí o no? Un ejemplo re sencillo es una impresora o una fotocopiadora que tiene tóner. Una vez que el cartucho del tóner se acaba y lo archivamos, bueno, se convierte en un residuo peligroso porque el polvo de tóner que queda se lo considera un residuo peligroso. Digamos, ¿somos conscientes o no? Eso. Y después, algún tipo de tratamiento que conozcan para aplicar a los residuos peligrosos con los que convivimos a diario. Otro residuo peligroso con los que convivimos a diario. ¿Puede ser la pila? La ¿Hay alguien? pila, recontra. Sí, sí, sí.
¿Conocéis algún tipo de tratamiento que se le pueda aplicar? Sí, no. El quitaesmalte, la acetona, también es un residuo peligroso. Los medicamentos vencidos, que los tiramos así nomás con el resto de la basura, digamos, y son residuos peligrosos, contaminan. Bueno, si somos conscientes, si conocemos, si nos damos cuenta que son residuos peligrosos o no, si conocemos algún tratamiento, eso es lo que tenemos que poner acá. Con sus palabras nomás. Si realmente tienen que pensar demasiado, no lo ponen, porque si hay que, digamos, la idea de un diagnóstico es que salga así nomás, que fluya. Si tenés que pensar demasiado, evidentemente no va. No escriben nada, ¿ok? Bueno, y eso también les voy a pedir que me envíen. Entonces, las tareas que quedan pendientes son 2. Entregar los que no entregaron el informe de Marie Curie y el diagnóstico. Nada más. Todo eso es de residuos peligrosos. De otras materias todavía no hay tarea. Les voy a dar hoy, pero bueno, todavía no tenían. Y la clase de hoy, ¿cómo me di cuenta la otra vez que por ahí el método de empezar con casos de estudio o estudio de casos, como en el caso de Marie Curie, por ahí puede ser medio complicado? Voy a comenzar por la teoría y después vamos a ir a los casos. Así que les voy a pedir que vayan a la unidad número 2, la unidad temática número 2, y vamos a comenzar con un poquito de teoría. Una vez que tengamos un poquito la teoría media comprendida, digamos que comprendamos un poco la teoría, ahí sí vamos a pasar a los estudios de caso. El tema se llama Introducción a los residuos peligrosos, primera parte. Profe, Sí. del 1 me salta al 3 a mí. De la unidad 1 te salta a la 3. Sí, de Charlotte. Ah, no, pero seguís en la unidad 1. Salí de la unidad 1. Ah, bueno, tengo que seguir avanzando. Tenés ¿Y que más seguir. abajo, José? Sí. Fíjate donde dice unidad temática número 2. Ah, perfecto. Ahí. No tengo. Unidad temática número 2. Sí. Perdón, está No, afuera. por favor, Abajo. no pasa nada. Aparte estamos aprendiendo todos juntos con esto. Así que, tranqui nomás. Bueno. ¿Cuál sería? ¿Introducción? Bueno, introducción a los residuos Listo. peligrosos. RRPP significa residuos peligrosos. Les comento nomás una cosita así ¿por qué cuando abreviamos residuos peligrosos abreviamos con mayúscula? RR significa residuos, PP peligrosos. Si no, iría con minúscula, pero cuando es en plural va con mayúscula. Como en este caso es residuos peligrosos, se pone con mayúscula. Si fuera residuo peligroso, lo tenemos que escribir con minúscula. Es una tontera, pero bueno. Les puede servir para otras materias, inclusive cuando tengan que utilizar este tipo de siglas. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son los residuos? Que es en parte lo que yo les pregunto también en el diagnóstico. Estamos hablando solo residuos, no residuos peligrosos. Los residuos en general. Esto ustedes es algo que ya lo tienen. Ustedes ya seguramente ya lo vieron años anteriores, que es un residuo. Bueno, es cualquier producto, dice, en estado sólido, líquido o gaseoso, procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización que, carente de valor para su propietario, éste decide abandonar. Eso es un residuo. Ahora, el manejo de residuos es el término que se le da, digamos, que se utiliza para designar al control humano de recolección, cuando nosotros ya trabajamos en lo que es la gestión de la recolección. Digamos, recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de residuos.
Estas acciones son a efectos de reducir el nivel de impacto negativo de los mismos sobre el ambiente y la sociedad. Eso ya se llama manejo de residuos, eso ya es parte de la gestión, que es en lo que vamos a trabajar nosotros. Normalmente, los residuos se depositan en lugares previstos para la recolección para ser canalizadas a tiraderos, vertederos o rellenos sanitarios. ¿Qué diferencia hay entre relleno sanitario y vertedero? ¿Tienen idea? Sí. A ver. Yo tengo entendido que el vertedero es donde se hace un hueco y se tira toda la basura. Y el relleno sanitario es donde le hacen un tratamiento a estas piletas para volcar los residuos. Excelente, así es. Sí, el vertedero sería nuestro basurero. Nuestro basurero, el que usamos, el método que utilizamos aquí todavía, lamentablemente, el basurero a cielo abierto. Así es. Mientras que los rellenos sanitarios sí, utilizan algún tipo de tratamiento. Muy bien. Ahora, la composición de los residuos está estrechamente relacionada al desarrollo humano en la tecnología y la parte social. Varía de acuerdo a las condiciones de tiempo y de lugar. La invención y el desarrollo de la industria se relacionan directamente con los distintos tipos de residuos generados o afectados. Los residuos biodegradables, tanto como los alimentos y las aguas residuales, desaparecen de forma natural gracias al oxígeno o al aire libre, a causa de la descomposición causada por los microorganismos. Bueno, acá en la primera parte, fíjense que dice que la composición de los residuos está estrechamente relacionada al desarrollo humano y a la tecnología. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que les acabo de decir hace un ratito, el tema de nuestro basurero a cielo abierto, el María Sara. No sé si lo conocen, si vieron fotos o leyeron acerca de nuestro basurero, que es realmente ambientalmente y ecológicamente totalmente inadecuado, que no se realiza ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de separación, nada. Se tira, ¿Totalmente colapsado, profe? Totalmente. Se tira y se quema. Se siguen abriendo. Agrego algo, profe. Por Sí. ahí, bueno, no Dale. es lo ideal, pero lo más contradictorio, digamos que el intendente es un técnico en gestión ambiental, creo, o es ecologista, me parece, por lo que vi, porque está en la cátedra, aparecía su nombre en la materia de ecología. Y no hay todavía algún tipo de... No es algo viable el tratamiento de la basura para él, parece. Lo único que hace es hacer casitas con botellas, pero bueno, no es esa la solución. Te juro, así es. Yo lo que quiero saber es después, una vez que termine el tema de esto de la semana de mayo, ¿qué van a hacer con ese cabildito? ¿Qué van a hacer con las botellas? ¿Cuál será el tratamiento que le van a aplicar? Bueno, pero es así, es cierto. Fíjense, en países desarrollados, lo primero que trabajan es ese tema, el tema de la recolección de residuos, de la separación en origen de residuos. Y sí, nunca van a ver un basurero como el nuestro. Al contrario, es lo primero en lo que los países en desarrollo trabajan. Y bueno, nosotros le tenemos que poner pilas, chicos. Nosotros ahora que nos estamos capacitando, que vamos a ser que vamos a ser técnicos, que ya estamos trabajando en eso, justamente tenemos que procurar, digamos, un mejor futuro tanto para nosotros como las generaciones futuras, como dice la definición, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible o sustentable. Entonces nosotros, al saber qué sucede con esto, si estamos en una posición para modificarlo, debemos hacerlo. Y por ahí uno dice, ay, sí, pero yo no soy político. No importa. Pero vos como técnico, o no como técnico, por el solo hecho de ser una persona socialmente responsable, podés impartir educación ambiental a tu prójimo, a tu familia, en tu barrio. Así que nosotros tenemos que trabajar esa parte. Y
Y bueno, y saber que siempre podemos mejorar, chicos, siempre podemos mejorar. Poner un granito de arena de nuestra parte hace una gran diferencia. Bueno, los residuos, vamos a ver las distintas clasificaciones de los residuos. Y acá les voy a pedir que presten atención, porque esta es siempre una pregunta que yo uso en los parciales. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es el estado físico de los residuos? Me terminan respondiendo, por ejemplo, la peligrosidad. No, prestemos atención. Los residuos pueden clasificarse de distintos modos, y acá estamos hablando de todo tipo de residuos. La primera división que existe para los residuos es según su estado físico, es decir, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Ese es su estado físico. Ahora bien, según su procedencia, ¿cómo pueden ser los residuos? Pueden ser domiciliarios, es decir, de los hogares, de los barrios, las comunidades. Pueden ser residuos industriales, productos de la manufactura y de los procesos de la transformación de la materia prima. Pueden ser del tipo hospitalario, que son los desechos peligrosos, los residuos peligrosos, y estos pueden ser a su vez orgánicos o inorgánicos. Un residuo hospitalario del tipo orgánico, por ejemplo, un brazo amputado, qué sé yo. Y uno inorgánico, por ejemplo, vendas usadas, jeringas. Después, bueno, tenemos otro tipo de residuos que son los comerciales, que son los que provienen de las ferias, las oficinas, los negocios, y su composición puede ser orgánica, como por ejemplo restos de fruta, de cartones, de papeles, entre otros. Y después tenemos los residuos del tipo urbanos, que son los correspondientes a las poblaciones, que son los residuos verdes que nosotros les decimos, desechos de parques, jardines, algunos mobiliarios, y que nosotros llamamos a la municipalidad y vienen y retiran como residuo verde. Y bueno, y después tenemos la basura espacial. Esto es algo que ni lo vemos, pero que existe, y que son objetos y fragmentos artificiales de origen humano y que ya no tienen ninguna utilidad y se encuentran en la órbita terrestre. Y esto es real. Por ejemplo, los satélites las cápsulas espaciales que son enviadas al espacio, valga la redundancia, y quedan en la órbita terrestre, no son recuperadas y siguen ahí hasta que algún día pueden o no impactar en la Tierra. Y bueno, esa es un tipo de basura que existe, y fíjense lo que somos los... ¿Sí? Le hago una pregunta. Sí. Esos residuos espaciales, como usted dice, ¿tienen algún tipo de degradación en algún momento? ¿Se desintegran en algún momento o no? Mira, debería, pero realmente se desconoce lo que puede llegar a pasar, porque no se sabe si pueden llegar a impactar o no contra la atmósfera terrestre antes de que se degraden, porque no se sabe lo que puede pasar con este tipo de residuos. Y fíjense lo que somos los humanos, que ni siquiera el espacio respetamos. Tiramos basura al espacio y no sabemos qué va a pasar, chicos. No tenemos la más pálida idea. ¿Puede desintegrarse? Sí, pero a ver cuánto tiempo tarda el metal para desintegrarse, suponiendo que es de algún tipo de metal. Y tiene que ser de un metal súper resistente, de algún material súper resistente para que pueda, digamos, ingresar al espacio y para que pueda mantenerse. Entonces, lo que va a tardar en desintegrarse es, no sé, me imagino que, qué sé yo, 20 veces superior va a ser el tiempo que lo que tarda un material aquí en la Tierra. Y bueno, y eso existe. ¿Cómo? Que tampoco hay oxígeno. Tal cual. Con el tema del óxido y eso, sí, tal cual.
Es así. Y bueno, pero así somos los humanos, chamigos. De terror, no respetamos nada, no respetamos nada. Pero bueno, nosotros lo vamos a cambiar, lo estamos cambiando, por suerte. Bueno, ahora, por la... ¡Ay, qué toqué! Ahí está. Ahora bien, por la peligrosidad que tiene el residuo, este se puede clasificar en residuo tóxico y peligroso o un residuo inerte. Los residuos inertes, digamos, un residuo puede ser tóxico o peligroso o inerte. Inerte es nada, no tiene ningún tipo ni de toxicidad ni de peligrosidad. Y bueno, y los inertes se pueden clasificar tanto en los industriales como en los urbanos. Ahora, los residuos peligrosos, ahí ya nos entramos a meter en nuestro tema, son aquellos que contienen en su composición una o varias sustancias que le confieren esta característica de peligrosidad, en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el ambiente. Y también se consideran residuos peligrosos los recipientes y envases que hayan contenido dichas sustancias. Un ejemplo son los productos que se utilizan para el campo, para las fumigaciones, de los campos, de los sembradíos. Agrotóxico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado muchísimas oportunidades que lamentablemente antes no se conocía, digamos, no sabían. Entonces, la gente del campo utilizaba, digamos, el producto en sí, lo usaba en los sembradíos, después lavaba bien los bidones, porque son esos bidones gigantes que están buenísimos, re lindos. Bueno, lavaban bien los bidones y los usaban para copiar agua. Y le daban tanto a los animales y también bebían ellos mismos. Y bueno, y se han producido muchísimas muertes, muchísimas intoxicaciones por este tema. Hoy en día, por lo general, ya ese tema se sabe, pero igualmente no está de más, digamos, que cada tanto se realice una capacitación, digamos, en las zonas rurales con este tema. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es solo la sustancia que puede tener algún tipo de característica peligrosa por los elementos que la componen, sino también los recipientes, los envases que las contienen, son los peligrosos. Ahora, según la composición de los residuos, estos pueden ser orgánicos, es decir, todo desecho de origen biológico, que tiene vida, ¿no? Que alguna vez tuvo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras, residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. Todo eso se considera orgánico, que es lo que por lo general nosotros descartamos, digamos, del tachito de residuos y llevamos y tiramos en la tierra, hacemos nuestro compost. Después tenemos los inorgánicos, que son todo desecho, sin origen biológico, es decir, de índole industrial o con algún otro proceso artificial, por ejemplo el plástico, las telas sintéticas. El papel está entre que es orgánico e inorgánico, digamos. Por ejemplo, si es un papel que tiene tinta, todo que ya está manchado, lo tenemos que considerar como inorgánico. Pero si es un papel blanco, dentro de todo, pero que está, por ejemplo, que fue manchado con humedad y lo que sea, a ese sí lo podemos usar en nuestro compost y considerar como un residuo orgánico. Pero si tiene tinta, ya no, porque la tinta es tóxica. Esas cositas tenemos que tener en cuenta. Después también, para la composición de los residuos, dentro de la composición de los residuos, existe lo que se considera mezcla de residuos. Es decir, todos los desechos mezclados y que resultan una combinación tanto de orgánicos como inorgánicos. Y después, por último, de nuevo, los residuos peligrosos,
que en su composición ya son peligrosos, y bueno, y se refiere a todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial, y por lo que este debe ser tratado en forma especial, por ejemplo, como material médico infeccioso, residuos radioactivos, ácidos, sustancias químicas corrosivas, etc. Y por último, que ya no entra dentro de la clasificación, sino que este ya es el origen de los residuos, para analizar los residuos. Bueno, el origen de los residuos. Toda actividad humana es susceptible potencialmente de producir residuos. Cualquier cosa que hacemos, nosotros estamos generando residuos, algún tipo de entropía, algún tipo de pérdida estamos generando. Entonces, en lo que hagamos, siempre estamos generando residuos, cualquier cosa, cualquier actividad que hagamos los seres humanos. Por su importancia en el volumen, total, destacan los residuos agrícolas. Los residuos agrícolas son los que generan mayor cantidad de residuos. Después los producidos por las actividades mineras, los derivados de la industria. Después vienen los residuos urbanos, que ya habíamos visto cuáles eran. Aquí. Desechos de parques, jardines, mobiliarios. ¿Dónde quedé? Ay, me pierdo. Y en último lugar, los derivados de la producción de energía. Estas son las actividades que más residuos generan. Ahora, los derivados de las actividades agropecuarias constituyen una fracción mayoritaria del total, que era lo que dijimos recién, pero son los producidos en la minería, en la industria y en la producción de la energía los que tienen un mayor impacto ambiental, es decir, los más peligrosos, los que más impacto negativo generan en el ambiente y en la salud humana. Ahora, la proporción de cada residuo depende de la estructura económica de los países, pero en general, dice, se observa una tendencia general que se hace corresponder a un mayor grado de desarrollo, un menor peso en el conjunto total. Bueno, ¿qué queremos decir esto? Que mientras más desarrollado esté el país, que mientras más tecnología tenga, menos residuos va a generar. Y esto es así. ¿Por qué? Porque un país desarrollado tiene tecnología, tiene dinero, entonces trata a sus residuos y no genera tanta cantidad como nosotros, que directamente los acopiamos, y bueno, y por ejemplo, con lo que es residuos... ¿Sí? Yo le pregunto, y por ejemplo, la tecnología que va mejorando de un tractor a otro tractor, ese tractor, ¿qué se hace con ese tractor? ¿No genera también contaminación? ¿El nuevo tractor? No, el viejo. Y sí. Estando parado. Estando parado. Ponele... Como desecho. Como desecho sí va a generar, pero ¿qué pasa? Lo que se podría hacer en ese caso, yo te digo, a ver, no conozco